Bueno, avanzando en el desarrollo del tema de arritmias, con el correr de los videos y de las sucesivas clases, hemos aprendido a reconocer variantes del ritmo cardíaco que en algunos casos son simples mecanismos adaptativos, en otros expresiones de la función y de la regulación del sistema neuroautonómico sobre el aparato excitoconductor, y en otros casos alteraciones del ritmo, arritmias, que son francamente patológicas y que pueden tener un significado diagnóstico, pronóstico y terapéutico diferente. Hemos aprendido que el automatismo por supremacía lo posee el nódulo sinusal, que descarga frecuencias de latidos aproximadamente entre 60 y 100 latidos 100 veces por minuto, pero que se adapta a la actividad que el paciente puede estar realizando. De tal forma que el incremento de frecuencia por encima de 100 latidos por minuto, la taquicardia sinusal, inevitablemente no es sinónimo de arritmia, sino simplemente se trata de un fenómeno de tipo fisiológico, excepto, como habíamos dicho, en situaciones en las cuales el predominio del sistema nervioso parasimpático determina que la frecuencia cardíaca basal descienda, como ocurre en situaciones de descanso, de reposo o en el caso de situaciones de maniobras vagales. En aquellas situaciones en las cuales la frecuencia cardíaca no desciende, podemos hablar que estamos en presencia de una taquicardia sinusal inapropiada. En este caso vemos un electrocardiograma de un paciente en el cual nos llama la atención, y recordando siempre la manera a través de la cual vamos a interpretar los electrocardiogramas, describiendo primero el ritmo, luego la frecuencia cardíaca, luego el eje eléctrico del QRS y luego la medición de ondas, intervalos, segmentos y distintos tipos de flexiones que representan la despolarización auricular-ventricular o la repolarización ventricular. Vemos que en este caso nos llama la atención que, si bien es cierto, tenemos ondas P presentes delante de cada uno de los latidos, en las 12 derivaciones de un electrocardiograma de superficie, cumpliendo los requisitos de presentar una polaridad de acuerdo a lo que habíamos hablado de ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca está o sobrepasa los 100 latidos por minuto. Estamos en presencia de taquicardia sinusal. Sin embargo, también hemos aprendido con el correr de las clases que existen otras situaciones que no son tan fisiológicas. Habíamos hablado de las taquicardias supraventriculares y del valor y el significado que pueden llegar a tener desde el punto de vista clínico, sintomático para un paciente. Habíamos hablado que la mejor forma quizás de poder organizar la evaluación de un paciente en el cual el ritmo no es sinusal y la frecuencia está modificada es hablar de taquicardias regulares o irregulares con QRS estrecho o ancho. En este caso, tratándose de una taquicardia regular con QRS estrecho, realmente muy rápida, de casi 300 latidos por minuto, habíamos hablado que probablemente este paciente puede llegar a tener descompensación hemodinámica o no. Si tiene descompensación hemodinámica, se impone la cardioversión eléctrica. En el caso de que el paciente se encuentre estable y que no tenga contraindicaciones, la droga de primera elección para revertir este tipo de taquicardias es la adenosina. Adenosina, una droga muy noble, con una vida media muy corta y que administrada por vía periférica en bolo, tiene la particularidad de producir un bloqueo agudo del nódulo sinusal, pero particularmente del nódulo auriculoventricular, generando el cese de la taquicardia. Fíjense aquí de qué manera se interrumpe bruscamente, aparece un latido sinusal, un latido evidentemente una onda P que es diferente con un PR diferente, nuevamente una pausa, una onda P que no es conducida o que conduce con un intervalo PR muy cortito, nuevamente se repite, toda una serie de trastornos del ritmo que son realmente muy transitorios porque dijimos que realmente el efecto es muy fugaz. También habíamos hablado de otro tipo de arritmias, de taquiarritmias, que no necesariamente, como en el caso anterior, se pueden presentar en pacientes con corazones estructuralmente sanos. Habíamos hablado de la arritmia de más alta prevalencia, que es la fibrilación auricular, o bien también en el caso del aleteo auricular, que lo habíamos asociado a cardiopatías de base, fundamentalmente enfermedades pulmonares crónicas.
Por último, en la clase anterior hablamos de taquicardias regulares con QRS ancho. Habíamos conversado que en presencia de este tipo de arritmia tenemos que sospechar, sin conocer realmente los datos del paciente, un paciente que llega con este electrocardiograma y fallo hemodinámico, obviamente realizamos la cardioversión eléctrica. En caso de que el paciente esté hemodinámicamente estable, recabamos los antecedentes del paciente. Si es adecuado, obtenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ya habíamos hablado acerca de algunas características que nos permitían definir si estamos en presencia de una taquicardia ventricular o una taquicardia en un paciente que tiene un bloqueo de rama previo, que puede tener una taquicardia supraventricular con aberrancia en la conducción, o bien presencia de una taquicardia en un paciente con una vía accesoria. En la clase del próximo lunes, que vamos a desarrollar muerte súbita, vamos a avanzar un poco más en relación a lo que es taquicardia ventricular, porque alcanzamos a hablar solamente de taquicardias ventriculares monomorfas. No hemos hablado de el tema que nos falta, que sería polimorfismo en las taquicardias ventriculares, fibrilación, aleteo ventricular y el pronóstico de la aparición de este tipo de arritmias. Ahora nos vamos a referir al caso contrario. ¿Qué pasa cuando esa frecuencia cardíaca que dijimos que normalmente el nódulo sinusal descarga entre 60 y 100 veces por minuto desciende por debajo de 60 latidos? Todo lo que hemos estado hablando acá básicamente son fenómenos de reentradas que se pueden originar en el nódulo sinusal, en las aurículas, en el nódulo auriculoventricular, en alguna vía accesoria del lado derecho, del lado izquierdo, a nivel de haces septales, en la presencia de focos automáticos en el miocardio auricular o ventricular. Sin embargo, existen distintas situaciones que pueden llegar a originar un efecto contrario, generando fenómenos de baja frecuencia cardíaca que lo denominamos bradicardia. El nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular son estructuras particularmente sensibles a una serie de situaciones. El nódulo sinusal dijimos que es una estructura histológica y fisiológica muy particular que genera latidos que producen contracciones eficientes desde una etapa muy precoz del desarrollo embrionario. Ese nódulo sinusal sufre de un fenómeno de envejecimiento natural, de tal forma que existe pérdida progresiva de células P o pacemaker, aparición de fenómenos de fibrosis o inclusive desarrollo de fenómenos de fibrosis perinodales que pueden originar algún grado de bloqueo. Sin embargo, el nódulo sinusal es muy sensible a efectos de distintas sustancias. Ustedes van a ver en el desarrollo de su vida médica que hay una multitud de drogas dentro del grupo, por ejemplo, de beta bloqueantes, antagonistas cálcicos, no dihidropiridínicos, donepezilo, toda una serie de sustancias que actúan a nivel del nódulo sinusal disminuyendo la frecuencia de descarga. Habíamos hablado por otra parte que existen drogas como la ivabradina, que específicamente disminuye o inhibe la actividad de los canales F, de la corriente F, y de esta manera disminuye el automatismo del nódulo sinusal. La consecuencia es disminución de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, ese nódulo sinusal también sufre o está bajo efectos del sistema nervioso parasimpático. Ya sabemos que es el nervio vago derecho, fundamentalmente, el que controla la descarga de latidos desde el nódulo sinusal. Hay situaciones totalmente fisiológicas, como es el caso de pacientes deportistas regulares, en los cuales el sistema parasimpático se encuentra muy desarrollado, de tal forma que dentro de los mecanismos adaptativos, como para lograr ante el ejercicio volúmenes minutos aumentados que pueden llegar a requerir algunos deportes hasta un incremento de 500% del volumen minuto cardíaco basal, ese incremento de volumen minuto lo realizan fundamentalmente a expensas del volumen sistólico, de tal manera que son pacientes que en condiciones de reposo tienen frecuencias cardíacas basales bajas e inclusive pueden llegar a tener fenómenos dentro de los cuales vamos a ver algunos que no necesariamente nos están hablando de patología. Uno de los fenómenos que solemos observar en pacientes deportistas, en deportistas entrenados, es la bradicardia sinusal.
Estamos hablando de una situación fisiológica. Sin embargo, existen un montón de patologías que pueden llegar a afectar el nódulo sinusal. Así como hablábamos del envejecimiento natural del nódulo sinusal, la amiloidosis senil, enfermedades de tiroides, como es el caso del hipotiroidismo, hipertensión endocraniana, algunas formas de ictericia en general, hipotermia, anorexia nerviosa, son toda una serie de situaciones patológicas que pueden generar disminución de la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. La consecuencia es la aparición de la bradicardia sinusal como signo. Vamos a ver que también existen otras situaciones, como es el caso de, en nuestro país, la enfermedad de Chagas, que ya la hemos mencionado en varias oportunidades. Lamentablemente la enfermedad de Chagas sigue siendo un flagelo en nuestro país. Más allá de que un porcentaje de los pacientes infectados pueden desarrollar miocardiopatías, la enfermedad de Chagas tiene una especial avidez por el sistema excitoconductor cardíaco, de tal manera que las consecuencias que puede llegar a originar son no solamente enfermedad del nódulo sinusal, sino también enfermedad del nódulo auricular, auriculoventricular o de ambos, bloqueos de ramas, particularmente bloqueo de la rama derecha y de la rama anterosuperior izquierda, o arritmias de todas naturalezas, supraventriculares y ventriculares. Vamos a ver entonces o analizar qué es lo que pasa cuando el nódulo sinusal o el nódulo auriculoventricular se enferma. Fíjense esta pequeña tira en D2 de control de ritmo. Vemos que tenemos latidos con ondas P que preceden a todos los QRS, intervalos PR que son todos iguales. Lo que podemos llegar a definir, evidentemente, es solamente la frecuencia con una sola derivación. Si dividimos 1500 dividido el número de cuadrados pequeños que separan dos ondas R, veremos qué clase de frecuencia tiene este paciente. Veamos aquí otro electrocardiograma de un paciente en el cual observamos derivaciones de 1 a D3, ABR a ABF, B1 a B3, B4 a B6. En el sector inferior observamos una tira de control de ritmo en derivación de 2. Vemos que cada uno de los QRS van precedidos por una onda P en todas las derivaciones, son positivos. Positivo aquí puede tener un componente positivo o negativo en la cara inferior, negativo en ABR, los PR son todos iguales en las derivaciones, pero sin embargo la frecuencia se encuentra por debajo de 60 latidos por minuto. Si realizamos la fórmula de cálculo de frecuencia en pacientes con ritmo regular, veremos que la frecuencia de este paciente está en poco más de 41 latidos por minuto. Estamos en presencia, evidentemente, de bradicardia sinusal. Miremos este trazado. Aquí vemos derivaciones, están intercaladas, la derivación de 2 de 3 y B2 de 5. Complejos QRS precedidos por ondas P, con intervalos PR regulares, y de repente vemos una imagen de una onda P con un intervalo PR que aparentemente está un poquito más prolongado. Súbitamente desaparece la onda P y aparece una pausa que aquí está señalada en 2.58 segundos, o sea, 2580 milisegundos. Tengamos en cuenta que, si bien es cierto, estos pacientes pueden adaptarse con el tiempo, es decir, los desarrollos progresivos de la enfermedad del nódulo sinusal pueden hacer que el paciente se adapte a vivir con frecuencias cardíacas bajas. Si esta situación es aguda, evidentemente, como puede ser, por ejemplo, por prescripción de alguna clase de droga que disminuye el automatismo del nódulo sinusal, el paciente puede llegar a tener síntomas como mareo, inestabilidad en la marcha, intolerancia al ejercicio, angina de pecho, presíncope o síncope. Es mucho más probable que los síntomas aparezcan si las pausas sobrepasan los 3000 milisegundos. Aquí vemos entonces que luego de una pausa descarga nuevamente el nódulo sinusal, y aquí vemos la imagen de lo que parece ser una onda P precoz, quizás puede ser lo que llamamos una extrasístole supraventricular o bloqueada, y nuevamente un latido sinusal. Aquí vemos otro electrocardiograma muy vibrado, de muy mala calidad, en la cual vemos aquí el cuadrante inferior. Realmente no se ve demasiado bien, pero vemos que en las derivaciones bipolares, en las aumentadas o amplificadas de los miembros y en el plano horizontal, tenemos solamente un latido en el cual vemos una onda P que precede al QRS.
El resto de los latidos no tienen onda P presente ni ostensible. Este ritmo indudablemente se está originando en una estructura que no es el nódulo sinusal. Cuando aparecen latidos sin ondas P precedentes, son latidos de escape. Habíamos hablado en la primera clase que una de las leyes de la electrofisiología dice que comanda el ritmo el que late más rápido, y este es el nódulo sinusal. Sin embargo, todas las estructuras ubicadas por debajo del mismo pueden tener propiedades automáticas. Si el nódulo sinusal falla, evidentemente que el ritmo empieza a generarlo la estructura por debajo del nódulo sinusal que tiene más automatismo. Este puede ser el nódulo auriculoventricular, puede ser el GIS o puede ser originado por debajo del GIS. Tengamos en cuenta que los latidos de escape que pueden llegar a generarse, que evidentemente no van a tener onda P, o la onda P va a tener polaridad y ejes de onda P totalmente diferentes a los latidos sinusales, hablamos que pueden ser supraventriculares si el ancho del QRS es estrecho o similar al de los latidos basales, o decimos que es infragisiano si el QRS se ensancha. ¿Por qué? Es sentido común. Cuanto más alto sea el origen del ritmo ectópico, mayor va a ser la frecuencia y más estrecho el QRS. Cuanto más bajo y distal al haz de His se origina el latido, evidentemente que la frecuencia va a ser menor y el QRS más ancho. Aquí tenemos entonces un escape de la unión, es decir, ausencia de ondas P, latidos con muy baja frecuencia y con un QRS muy parecidos a los basales. Perdón. ¿Qué pasa cuando de repente el nódulo sinusal deja de generar latidos? Se produce lo que se denominan paros sinusales. Un paro sinusal es la ausencia de onda P en el electrocardiograma de superficie. Puede ser de duración variable. Como dijimos, si sobrepasa los 3 segundos o los 3000 milisegundos, es probable que aparezcan síntomas. En este gráfico vemos además la presencia de una onda P que no es seguida por un intervalo QRS. Esta onda P que ha salido de algún lado, seguramente del nódulo sinusal, sin embargo ha tenido un bloqueo, no ha logrado despolarizar los ventrículos. Se ha generado en el nódulo sinusal, se ha transmitido a la aurícula derecha e izquierda, pero no ha logrado alcanzar a través del nódulo auriculoventricular los ventrículos. Esta onda P bloqueada es manifestación de una forma de bloqueos sinoatriales o sinoauriculares. En este gráfico anterior estamos viendo un poquito lo que hablábamos antes. En presencia de una pausa comienza a descargar el marcapaso subsidiario que se encuentre por debajo de la estructura enferma. En este caso vemos un latido, un escape de la unión sin onda P y con un QRS bien estrechito. El segundo latido tiene las mismas características. Sin embargo, cuando el nódulo sinusal se enferma, no necesariamente se manifiesta únicamente por presencia de bradicardia sinusal o por paros sinusales o bloqueos sinoatriales, como habíamos visto. En algunos casos, además, la enfermedad del nódulo sinusal se puede manifestar por alternancia de bradicardia y fenómenos de taquicardia. Las taquicardias pueden ser supraventriculares, como sería en este caso, fibrilación auricular, y pueden, como dijimos, alternar el fenómeno de taquicardia con fenómenos de bradicardia. Esto constituye o configura una forma particular de manifestarse la enfermedad del nódulo sinusal que se denomina síndrome de taquicardia bradicardia. Solemos verlo en pacientes chagásicos. ¿Cuál es el problema de esta situación eléctrica? Y necesitamos tratar la taquicardia, particularmente si es persistente y puede llegar a dañar el miocardio y generar una taquicardia y miopatía o produce síntomas en el paciente. Sin embargo, cualquier antiarrítmico que podamos utilizar o droga que bloquee el nódulo auriculoventricular para bajar la frecuencia, también va a bajar la frecuencia de descarga del nódulo sinusal o va a bloquear el nódulo auriculoventricular. En estos casos, en presencia de síntomas, necesitamos colocar un marcapasos definitivo para poder solucionar el problema de la bradicardia y tratar con fármacos adecuadamente la taquicardia.
Este es otro electrocardiograma de superficie en el cual vemos la alternancia de taquicardia sinusal con fenómenos de bradicardia, pero fíjense que acá aparece algo muy llamativo. Siempre es importante ver que la onda P precede a cada QRS y que los intervalos PR sean todos iguales. Fíjense lo que pasa acá en esta tira de D2. Aparece ondas P seguida de QRS, la onda T, inmediatamente por detrás una onda P, que no es conducida. Nuevamente onda P, QRS, T, onda P. Y así sucesivamente. Hasta que llegamos, esto es toda una tira sucesiva. Por cada dos ondas P solamente una conduce. Sin embargo, miren lo que pasa acá en D2. Cada 3 ondas P, una sola conduce. 3 ondas P, una sola conduce. Vamos a ver qué pasa acá, al final de la tira. Ahí probablemente puede haber una onda P, 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 P. Fíjense cuántas ondas P sin conducir hasta que aparece, se vuelve nuevamente excitable el nódulo auriculoventricular y puede transmitirlo a los ventrículos. Este síndrome de taquicardia, bradicardia, no solamente nos está hablando probablemente de una enfermedad del nódulo sinusal, sino de una enfermedad del nódulo auriculoventricular, que es la que se tiene que encargar de transmitir o conducir los estímulos de la aurícula a los ventrículos. Entonces, llegamos a un nuevo capítulo de las bradicardias, que son los bloqueos auriculoventriculares. El nódulo auriculoventricular está sometido, como dijimos, a acción de distintas situaciones. Por arriba del GIS es sensible a drogas que disminuyen la velocidad de conducción en el nódulo auriculoventricular, como dijimos, como drogas, como antiarrítmicos de distinta naturaleza, beta bloqueantes, antagonistas cálcicos, etc. Por debajo del GIS, por distintos tipos de patologías. ¿Por qué puede bloquearse en forma súbita el nódulo auriculoventricular? Por infartos, sobre todo los infartos de cara inferior o los de cara anterior. Las endocarditis, cualquiera sea la etiología, enfermedad, otras situaciones específicas como la enfermedad de Lyme o la enfermedad de Chagas aguda. Dentro de los casos crónicos de enfermedad del nódulo auriculoventricular pueden ser producidos por fenómenos degenerativos como las enfermedades de Lev-Lenegr, aterosclerosis del nódulo auriculoventricular, fenómenos de fibrosis, enfermedades de válvulas que anatómicamente están muy cercanas al GIS, como es el caso de la enfermedad de válvula aórtica o válvula mitral o de ambas, y obviamente la enfermedad de Chagas, que ya habíamos mencionado. ¿Qué pasa cuando el nódulo auriculoventricular se enferma? Bueno, la manifestación más frecuente de verdad son los bloqueos auriculoventriculares de primer grado. El nódulo auriculoventricular está enfermo y sin embargo permite que los latidos lleguen de aurículas a ventrículos, pero con demora. Recordemos que el intervalo PR o PQ normalmente varía entre 0,12 a 0,20 segundos. Fíjense acá en este caso, si contamos los cuadraditos pequeños, tenemos aproximadamente, bueno, son casi 8 o 9, son 280 milisegundos, 0,28 segundos. Esto es lo que se denomina bloqueo AB de primer grado, es decir, intervalos PR o PQ que sobrepasan los 0,20 segundos. En el electrocardiograma inferior, lo mismo. Esta situación está hablando de un fenómeno diferente, que no necesariamente es patológico. Recuerden cuando hablamos de los pacientes deportistas y de la vagotonía que los caracteriza. Sin embargo, esto también puede ser manifestación de patología, o sea, la presencia de este tipo de bloqueo AB de segundo grado Morbitz 1 o con fenómeno de Wenckebach puede ser manifestación fisiológica o patológica. ¿Qué ocurre cuando el nódulo auriculoventricular es excitable, pero va disminuyendo la velocidad de conducción porque se va agotando? Se produce este fenómeno de Wenckebach. Fíjense aquí en la tira inferior o en D2 que vemos muy bien las ondas P. Una onda P con un intervalo PR largo que conduce a los ventrículos, una segunda onda P que conduce con un intervalo más largo aún, una tercera onda P que directamente no conduce. Allí se produce un bloqueo de conducción de la onda P. Aquí tenemos nuevamente una onda P que conduce al ventrículo, nueva onda P que conduce con un intervalo PR más largo, una onda P que se bloquea.
En este tercer ciclo vemos exactamente lo mismo, un alargamiento progresivo del intervalo PR. Aquí lo vemos mucho más largo y aquí directamente aparece un paro sinusal. No hay onda P bloqueada. Esta prolongación o este fenómeno de bloqueo del nódulo auriculoventricular con prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una onda P no conduce se denomina bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1 o con fenómeno de Wenckebach. En aquellas situaciones en las cuales el nódulo auriculoventricular está más enfermo por cualquiera de las causas que mencionamos, ya directamente solamente posibilita la conducción de algunos latidos que recibe de las aurículas. Así vemos en este caso que tenemos un primer latido de una onda P conducida a ventrículos, una onda P bloqueada, una onda P que conduce, después de la onda T una nueva onda P que no conduce, una onda P que conduce. Cuando hay dos ondas P, de las cuales una sola conduce a los ventrículos, hablamos de bloqueo auriculoventricular de segundo grado o MOVITS 2. Esto habla de enfermedad del nódulo auriculoventricular grave. Aquí vemos lo mismo con ondas P que en algunos casos conducen y en otros no. Ahí está la P en la fase final de la onda T. Cuando tenemos 3 o más ondas P no conducidas en un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2, hablamos de bloqueo auriculoventricular de alto grado. Por último, si el nódulo auriculoventricular está severamente enfermo, hablamos de bloqueo auriculoventricular completo. Directamente no hay conexión entre la actividad auricular y ventricular. Aquí vemos ondas P, esto puede ser una onda, un QRS, fíjense aquí está mejor. Onda P, onda P, onda P, 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 por su lado, y complejos QRS anchos que habría que ver de dónde se está originando. Esto es un B1, muestra una morfología de bloqueo de rama izquierda, de tal forma que probablemente sea un ritmo que se está originando en el ventrículo derecho. Esta disociación entre actividad auricular y ventricular se denomina bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado. Aquí lamentablemente se ve muy mal. Recuerden, chicos, aquí hay otro bloqueo AB completo con ondas P totalmente disociadas de los QRS. Fíjense cómo están las ondas P, ondas P, ondas P, que no tienen ninguna clase de relación con los QRS. El QRS en este caso es estrechito, o sea que probablemente el ritmo se puede estar originando en el GIS o muy proximal al GIS. Recuerden que estos bloqueos, tanto los de primero, segundo, tercer grado, no aparecen de un día para otro. Generalmente suelen ir instalándose progresivamente, de tal manera que el paciente se adapta o realiza un electrocardiograma, tiene un electrocardiograma con una conducción o con un intervalo PR normal, pero el paciente tiene síntomas. En ese caso, si realizamos un Holter, quizás podemos llegar a detectar a través de un Holter, un registro electrocardiográfico de 24 horas, la aparición de bloqueos auriculoventriculares de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque son intermitentes. Es decir, pueden aparecer transitoriamente y desaparecer en reposo o esfuerzo, generar síntomas en el paciente, no ser registrado por un electrocardiograma de superficie y ser detectados por un registro Holter. Cuando estamos en presencia de enfermedad del nódulo auriculoventricular severa, como es la enfermedad del nódulo auriculoventricular o del, es decir, un bloqueo de segundo grado MOVITS 2 o de tercer grado, evidentemente que necesitamos una fuente externa que pueda originar los latidos que lamentablemente hay en el nódulo sinusal o que el nódulo sinusal no produce, ¿no es cierto? También en las radicales sinusales. Necesitamos una fuente externa que supla el marcapasos natural. En ese caso, ¿qué hacemos? Lamentablemente no podemos conectarnos a la red eléctrica como para que el miocardio reciba el impulso y se contraiga. Para eso, desde hace más de 50 años, se ha desarrollado desde el punto de vista biotecnológico el desarrollo de dispositivos eléctricos que cada vez nos ayudan más con la actividad del corazón. Uno de esos son los marcapasos. El marcapasos es una estructura que tiene distintos componentes. Un generador
del cual el 75% es batería, son baterías que han ido cambiando con el tiempo, desde baterías nucleares hasta las baterías de litio ahora han avanzado mucho, de tal forma que son aparatos sumamente pequeños y de larga vida, un promedio de 10 años aproximadamente puede tener de longevidad un marcapasos. La restante cantidad del generador está constituido por un microchip que contiene todo el circuito necesario como para determinar o para poseer una multitud de propiedades y de funciones diferentes que nos permiten programarlo y adaptar sus funciones a las necesidades de cada paciente. ¿Cómo hace para llegar los estímulos que se generan, que nosotros le damos la orden de que produzcan, desde un generador que va colocado por debajo de la piel al corazón? Se introduce un cable vía venosa, habitualmente suele ser la vena cefálica o la vena subclavia o la vena yugular si no hay un acceso a través de las venas torácicas adecuados, aunque también se puede utilizar la vena axilar, vena braquial. Como decíamos, se puede colocar un catéter que llegue hasta el ventrículo derecho, eso se denomina marcapasos unicameral. ¿Por qué? Y porque la finalidad, más allá de todas las funciones accesorias que podemos llegar a programar para adaptar el funcionamiento a las necesidades del paciente, el primer y único mandamiento de un marcapasos es estimular el ventrículo. ¿Por qué? Y porque es la contracción ventricular la que va a mantener el volumen sistólico y el volumen minuto cardíaco. De tal forma que, independiente de lo que puede ser la indicación por una enfermedad del nódulo sinusal, del nódulo auriculoventricular o de los dos, el objetivo es que los estímulos lleguen al ventrículo derecho. Entonces, por vía venosa, como dijimos, a través de punción o disección, se ingresa un catéter al ventrículo derecho. Después podremos colocar un catéter en la aurícula derecha y actualmente tenemos los marcapasos tricamerales o resincronizadores que permiten que también por la misma vía venosa se introduzca un catéter a través del seno coronario al ventrículo izquierdo. Eso constituye una de las formas a través de las cuales realizamos tratamiento de insuficiencia cardíaca. Como decíamos, desde las etapas iniciales que los marcapasos realmente eran externos y tenían que ser trasladados por carritos, por el peso, hasta la actualidad que realmente pesan gramos, o sea, son generadores con circuitos extremadamente complejos que pesan nada más que gramos. Evidentemente que la historia de la biotecnología nos ha dado capítulos realmente muy ricos, ¿no?, como para analizar. Fíjense de estos marcapasos iniciales hasta lo que es un marcapasos, esto es un marcapasos externo, hasta lo que es un marcapasos actual, y de qué manera nosotros a través de verdaderas computadoras, paletas que colocamos a través de la piel, podemos realizar el control y programar absolutamente todas las funciones del marcapaso. En estas épocas actuales de pandemia o en el caso de pacientes con aislamiento social o en caso de pacientes que viven a distancia, podemos realizar el control de dispositivos a distancia, a través de vía satelital, etcétera, es decir, hay distintas formas. ¿Qué pasa cuando el paciente está con una enfermedad, es decir, con una bradicardia sinusal sintomática, una bradicardia extrema, con un bloqueo auriculoventricular de distinto grado, bradicardia y síntomas? Necesitamos o bien utilizar drogas que puedan aumentar la frecuencia de conducción o de descarga del nódulo sinusal, como es el isoproterenol, pero que se puede utilizar en un margen de tiempo breve, dado que evaluamos la respuesta del paciente. Solamente en el caso de los bloqueos supragicianos suelen tener un aumento, es decir, una respuesta positiva, pero tienen el problema que no pueden mantenerse más de 24 o 48 horas por la cardiotoxicidad que tienen. Entonces, y el resto de efectos adversos, necesitamos recurrir a un marcapasos transitorio. ¿Cómo hacemos para que ese marcapasos, ese generador que, como decíamos, estos pequeños generadores que en un marcapasos definitivo van ubicados por debajo de la piel, por vía subcutánea, con catéteres colocados al corazón? ¿Cómo hacemos en aquellos casos en los que no disponemos? Son aparatos complejos y extremadamente costosos. En la mayor parte de centros de nuestro país no tenemos aparatos en stock para ponerlo en una emergencia. En ese caso, como decíamos, recurrimos a los marcapasos transitorios. La vía a través de la cual ingresan los catéteres hacia el corazón o la vía a través de la cual se estimula el miocardio son diferentes.
Esto es un marcapasos transitorios para utilizar vía transvenosa. La vía transvenosa es la que más comúnmente utilizamos. Colocamos un catéter electrodo por punción, puede ser a través de vena subclavia, derecha o izquierda, o a través de vena yugular. Avanzamos el catéter electrodo bajo control radioscópico hasta colocarlo en la punta del ventrículo derecho. Este es el extremo distal que va colocado en la punta del ventrículo derecho, y los extremos proximales conectados a una fuente. A través de esa fuente, que tienen un ánodo y un cátodo, es decir, tienen cargas positivas y negativas, se pueden generar las funciones básicas, es decir, definir cuál es la frecuencia de descarga, qué cantidad de energía le vamos a dar a cada latido, cuán sensible va a ser este catéter, etc. En algunas situaciones, sobre todo en servicios de emergencias, o también los tenemos, por ejemplo, en quirófanos o en terapia intensiva, si la situación del paciente no nos da tiempo suficiente o no disponemos de un marcapasos transvenoso para ser colocado, no tenemos control radioscópico y demás, podemos recurrir a un marcapasos transcutáneo o externo. Estos marcapasos son realmente muy prácticos, dado que permiten que a través de parches cutáneos que se adhieren a la piel del paciente, también un campo positivo y negativo conectado a una fuente, nosotros podamos estimular el corazón, siempre generando lógicamente un circuito eléctrico. Estos parches los podemos colocar o bien directamente en la pared anterior o anterolateral, cátodo y ánodo, o bien directamente colocando uno en el dorso del paciente y uno en la cara anterior, en la zona de la punta o del ápex, produciendo, como decíamos, un circuito eléctrico y generando los latidos necesarios. ¿Cuál es el problema del marcapasos transcutáneo? Realmente es muy rápido adherir este tipo de parches en la piel del paciente y conectarlo a una fuente externa. Sin embargo, la cantidad de energía que necesitamos administrar para estimular o excitar el miocardio, traspasando toda la resistencia que implica desde la piel hasta los elementos de la pared torácica y demás, hacen que cada uno de los estímulos sea extremadamente doloroso. Por ese motivo, el paciente debe estar bajo pseudoanalgesia o bien directamente anestesia para evitar el dolor. Sumado además que en muchos casos pueden generarse lesiones cutáneas y demás por la cantidad de energía que utilizamos. Esto es un marcapasos externo, a través del cual, como dijimos, esto es un paciente real en el cual se han colocado los dos parches en cara anterior. Otra de las formas a través de la cual podemos utilizar el marcapaseo externo es lo que ocurre con mucha frecuencia en cirugía cardíaca a través de marcapasos transtorácicos. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí ven el tórax de un paciente con una cicatriz, una esternotomía. Mientras se hace la cirugía cardíaca, el cirujano posteriormente, ante la posibilidad, sobre todo en cirugías valvulares, ante la posibilidad de que aparezcan bloqueos auriculoventriculares agudos como complicación de cirugías de válvula aórtica o mitral, se coloca un cable directamente inserto en el miocardio de la aurícula derecha o del ventrículo izquierdo y se sacan los electrodos a la piel y quedan conectados a una transitoriamente, ¿no es cierto?, a una fuente externa en caso de que el paciente se bloquee. Pues este tipo de pacientes suelen producir bloqueos transitorios. Obviamente, antes de que el paciente se vaya de alta o a las 24 o 48 horas, cuando el riesgo de bloqueos transitorios disminuye, se los extraen, simplemente por tracción. Por último, aquí vemos una radiografía que ustedes seguramente han visto, un marcapasos definitivo. Se coloca también a través de vía transvenosa, ya dijimos cuáles eran los accesos venosos. Tenemos que familiarizarnos a ver esto, el generador que veíamos en el gráfico, con su batería y su microchip, los conectores, los extremos proximales de los electrodos, en este caso ven dos. Uno de los electrodos va a estar colocado en aurícula derecha y el otro localizado en la punta del ventrículo derecho. Eso es lo que se denomina marcapasos bicameral. Con esto hemos finalizado el desarrollo de taqui y bradiarritmias, bloqueos como trastornos de conducción. Seguiremos en la próxima clase con el tema de síncopes. Gracias.